Hay lugares que no se recorren, se sienten. Y la primera vez que fuimos al Bichada, conocimos la Tierra Encantada. Disfrutando el amanecer llanero. Puerto Gaitán fue el punto de partida. Éramos más de 70 almas compartiendo un mismo pulso. El desafío apenas comenzaba y el horizonte ya nos prometía lo imposible. Uy, qué belleza. Con los primeros rayos de luz, la ruta nos regaló algo más que kilómetros. Nos regaló amigos. Las rodadas en bici se disfrutan más cuando se comparten esos paisajes tan espectaculares a los que nosotros los citadinos no estamos acostumbrados a ver todos los días. Después de desayunar en la Cristalina, dejamos atrás la comodidad y nos internamos en un laberinto de palmas y tierras rojas. El camino era muy pedregoso y desafiante, nos obligaba a medir cada pedalazo. Pero la sabana no estaba vacía. Las águilas o garrapateros comían de lo que habían dejado los camiones de maíz a su paso. En el cielo, entre las ramas, un tucán rompía el sonido de nuestra respiración agitada con su canto y sus hermosos colores. El sol apretaba, la sed se calmaba con la certeza de que ya nuestro destino estaba muy cerca. Y finalmente llegamos a Murujuy. Allí una mano experta nos esperaba con ese sazón que solo se encuentra cuando el alma cocina para los viajeros. A las 5 de la mañana el camino despertó con una luz distinta. El clima estaba de nuestro lado, regalándonos la energía necesaria para un nuevo día de pedaleo. Los caminos ya no eran los mismos. De repente nos encontramos recorriendo una postal infinita, un horizonte que parecía extraído de un sueño, en donde el cielo y la tierra se fundían al frente de nuestros ojos. En estos territorios lo único que prima es el silencio. Solo éramos Fer y yo perdiéndonos en una inmensidad que por momentos parecía no tener final. Estar en medio de la nada nos obligaba a pensar. La naturaleza nos envolvía con tal fuerza que cualquier pensamiento se volvía profundo. Reflexionábamos sobre el camino, sobre la vida, sobre el valor de estar presente. Y en medio de tantos pensamientos existenciales, siempre terminábamos aterrizando a la duda más importante del día. ¿A qué hora será el desayuno? Buenas. Aquí en Guanape estaban la mayoría de nuestros compañeros ciclistas. Entre fotos y un desayuno que nos devolvió el alma al cuerpo, descubrimos una habitante curiosa que nos observaba desde lo alto. Con la energía recargada, retomamos la marcha. Pero esta travesía no regala nada y la ruta tenía otros planes para nosotros. Al mediodía, el sol se hizo el protagonista absoluto. En medio de esta serranía, el calor empezó a pesar, transformando el paisaje en un reto de resistencia bajo un cielo que ardía sobre la tierra. Miren su carita. Y en medio de la nada, la vida nos salió al encuentro. Fueron unos niños de comunidades locales y sus miradas curiosas nos detuvieron en seco. No teníamos grandes cosas para darles, solo lo que el camino nos permitía llevar, unas galletas y algunos dulces. Pero al ver sus manitas extendidas y recibir una sonrisa a cambio, fue un aliciente que tuvimos en el camino.
Ya se había hecho la tarde y nosotros no parábamos de rodar. El aire caliente soplaba fuerte contra nosotros. El pedaleo se hacía cada vez más pesado. La distancia de nosotros con los compañeros que rodaban se hacía más evidente. Algunos querían llegar rápido, otros se habían quedado atrás. Otros tenían sus grupos y rodaban juntos. Nosotros siempre estuvimos los dos y aunque aquí no se ve, tuvimos momentos en los que parar era indispensable. El sol, el calor, la falta de hidratación, el desgaste, la obligación de comer algo para no desfallecer eran los motivos que teníamos para parar frente a la inmensa serranía, en donde no había nada más que nosotros porque todo este paisaje hacía parecer que había sido olvidado por el tiempo. Uy, qué chévere. Si me miran la cara en este momento, no tengo que explicarles mucho. El cansancio estaba dentro de nosotros, pero era un cansancio que se disfrutaba. Aquí Fer y yo quedamos en silencio, dejando que el movimiento del río nos devolviera esa energía que necesitábamos para lo que seguía. Entonces en el ferry fueron apenas unos minutos, pero para nosotros fue lo que necesitábamos para seguir continuando el pedaleo que hacía falta. En ese calor abrasador por fin terminamos de pedalear y llegamos a 3 matas, pero el hambre pasó a un segundo plano. Nuestra prioridad en ese momento era encontrar un lugar donde pudiéramos refrescarnos porque estábamos insolados, con el calor acumulado en cada poro de la piel. Preguntamos a los habitantes de aquí y nos señalaron un lugar donde podíamos llegar. Gracias a Dios encontramos un pequeño riachuelo que estaba súper cristalino en el que podíamos ver la vida nadando bajo nuestros pies. Todos nuestros compañeros ciclistas estaban descansando. Después de esto nosotros llegamos al hotel y quedamos fundidos hasta el otro día. Y por fin llegó el día, la meta estaba cerca. Éramos una fuerza azul y verde avanzando todos hacia nuestro destino. En el camino guardé los rostros de con quienes compartí el pedal. Muchos de ellos quedaron atrás, hoy solo conservo su saludo y el recuerdo de una ruta compartida para siempre. No tienen que sonar ya. ¿Sí o no? Respiran tranquilos, en todo el mundo respiran tranquilos. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días. La generosidad también nos salió al paso porque una pareja que vive en Cumaribo nos recibió con una muy variada hidratación, lo que nos dio más fuerza para seguir pedaleando, aunque ese día el clima fue bastante favorable para nosotros. Así continuamos hasta que llegamos a la 14. Bueno, al fin llegamos a la 14. Pasan ahí. Bien. Llegar a la 14 fue un estallido de buena energía. Esa alegría era absolutamente contagiosa, de esas que nos borran el cansancio de un 2x3. Ahí estábamos todos unidos por la ruta y por el hambre. Sin embargo, cuando llegamos ahí, las mesas se llenaron de huevitos al gusto, de ese caldo humeante, que como dicen por ahí, levanta muertos, de chocolate, el tinto recién colado, de juguito, arepitas, todo lo que nosotros queríamos. Cuando salimos de la 14, llegamos a Zapato Rojo, nuestra última parada antes de llegar a Cumaribo.
Era emocionante porque todos hablaban de sus experiencias y cómo les había parecido la ruta. Aprovechamos para tomar las fotos del recuerdo con los amigos que nos dejó la travesía. Después de esto, todo fue alegría, todo fue emotividad y todos estábamos por fin consolidados en un solo equipo. Al mirar a nuestro alrededor nos invadía la admiración. Gente que cruzó el país para estar aquí. Gente de Bogotá como nosotros, de la costa, de Boyacá, de los llanos. Pero hubo un grupo que nos dejó sin palabras. Los amigos de Carreño, ciclistas que se atrevieron a ir y volver desde Puerto Carreño. Mujeres guapas, niños valientes. Verlos rodar fue una lección de puro coraje. Su fuerza era contagiosa. Ellos no solo estaban haciendo una travesía, estaban escribiendo una historia que nos inspiró a todos hasta el último kilómetro. Chao. Y después de 3 días de pedaleo, por fin apareció Cumaribo. Las letras del pueblo nos dieron la bienvenida y el cansancio simplemente desvaneció. Al frente del batallón, el recibimiento fue apoteósico. Abrazos, risas y esa sensación de victoria que solo se siente cuando hemos dado todo por un sueño. 3 días de pedal, polvo y sol quedaron atrás. Cumaribo no solo fue un destino, fue la confirmación de que juntos no hay horizonte que no podíamos alcanzar. Fue un viaje espectacular. Y entre tantos cambios hubo algo que me llamó mucho la atención. Alguien que decidió recorrer la sabana en alpargatas. No era el calzado sofisticado de todos los ciclistas, era una declaración de principios. Llevar las raíces a cuestas en cada pedalazo hasta el final. Verlo rodar fue entender que la cultura no se queda en casa, se lleva puesta con orgullo a donde quiera que el camino nos lleve. Amigo, ¿toda la carrera en alpargatas? Muy bien, muy bien. Y entrar a Cumaribo
fue sentirnos por un instante como el mejor equipo del mundo. Bajo la mirada cómplice de los cumaribeños, el cansancio desapareció. Éramos un solo pelotón rodando hacia la gloria. La administración nos abrió las puertas con una recepción que nos hizo sentir como en casa. Y en el centro de todo, el plato típico de la región, el sabor de la tierra servido con orgullo de quien sabe que nos lo habíamos ganado y nos lo merecíamos. Y Fer ahí fue llamado para recibir su reconocimiento. Y uno a uno fuimos llamados todos para recibir esta medalla. Pero el verdadero premio no estaba aquí, sino en lo que nos esperaba después. Los organizadores y los cumaribeños nos regalaron un día de desconexión total en Caño Viviano. El descanso después de la rodada se sintió como una bendición. Tuvimos tiempo también para explorar Cumarío, y es que no es cualquier lugar. Es el municipio más grande de Colombia, una tierra marcada por sus raíces indígenas, por sus lindas artesanías, llenas de historia y por el aislamiento geográfico que lo hace sagrado. Llegar aquí no fue solo pedalear, fue una gesta contra la distancia y contra el olvido. Cada esfuerzo, créanme que sí, valió la pena. Y más después de que llegamos aquí a Playa Bonita. Un lugar muy hermoso, uno de los sitios turísticos que tiene este bello municipio. Los cumaribeños nos sorprendieron porque hicieron una llanerada, nos dieron un rico sancocho que se preparó a la orilla de la playa. Todos estuvimos muy contentos, disfrutamos bastante la salida y consolidamos amistades que hasta el momento perduran. Le agradezco mucho a Dios por habernos permitido estar en ese lugar tan hermoso, a Fer, mi compañero de rutas, y a los compañeros, organizadores y todas las personas que conocimos en este bello lugar. Cumarío se queda por siempre en nuestro corazón.